Ciencias Políticas de la UPC. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Bueno, en principio, hablar de una conclusión general, luego de haber escuchado al presidente de la República, tanto en fondo como en forma, las cosas que dice y cómo lo dice. Desde tu punto de vista, ¿llega a conectar con las personas o siquiera buscaba conectar con las personas? Me cuesta creer, ¿no? Habría que ver próximas encuestas, a ver qué impacto tuvo la entrevista. La sensación primera es que esto fue producto de que el reloj contaba los días, seguía contando los días que el presidente no se dirigía o no daba una entrevista a medios de comunicación. Desde que es candidato ha tenido una relación tirante, áspera con los medios de comunicación, y creo que esto fue una forma de romper esa racha, ¿no? De salir del paso en un canal del Estado, en un domingo a las 8 de la mañana y el día anterior al partido, ¿no? Creo que eso, más bien el propósito probablemente fue no crear mucho revuelo. Que no lo vean, solamente que no lo vean. Quitar ese banner de los periódicos, de la radio, de la televisión. Ahora, tú en una entrevista a Correo recientemente señalabas algo muy interesante, ¿no? Que daba la sensación de una persona que sentía que el cerco se le estaba cerrando. Queda esa sensación, ¿no? Que un poco en términos ya de fondo en la entrevista, cuando fue un poco exigido, especialmente en torno a todo este grupo de colaboradores que está prófugo, lo comentaba el coronel Liendo hace unos minutos, ya está, hablamos del secretario general, del ministro de más confianza, al parecer, o el que más duró, los sobrinos. Creo que el propio presidente es consciente o debe saber de que estas investigaciones, a medida que avancen y en cuestión de días o semanas, van a empezar a salir revelaciones. Es probable que una de estas personas que está prófuga caiga y eso puede ponerlo un poco nervioso, ¿no? Porque de repente él no logra controlar de todo este proceso. Ahora, pero ¿qué viene pasando ya a nivel de percepciones? La última encuesta Ipsos del fin de semana mostraba que, claro, todavía es un 70%, 7 de cada 10 peruanos desaprueba su gestión, pero como que hay una sensación también de estabilidad si uno lo mira con las encuestas anteriores. Es decir, ya quizás los peruanos dirán, ya, bueno, hasta acá, ¿qué más? Bueno, el pico más bajo de la desaprobación fue el 5 de abril, ¿no? El día que declaró la cuarentena forzada de la ciudad de Lima. Y de ahí, como bien dices, ha rebotado, ha habido una especie de rebote, sí. Que creo que es también una lectura, un resultado de lo que ha sido esta normalización que refieres. Estamos viviendo un proceso desgastante de hace varios meses que no concluye, ¿no? Es una especie de equilibrio bastante precario. Y lo que ha faltado hasta el momento, creo, ha sido, si bien hay mucha bulla, mucho indicio, muchas sospechas, lo comentaba hace poco también, falta la evidencia contundente que realmente lo ate a un acto de corrupción, a un acto ilícito. Eso todavía no existe, no hay una evidencia, de repente está en manos de la Fiscalía, no lo sabemos, pero eso todavía no logra convencer a un grupo de gente que, dentro de todo, es un presidente que ha sido elegido hace menos de un año, y creo que está todavía dentro de los promedios de los últimos presidentes, ¿no? Omar, te pido unos instantes, tenemos que escuchar a los anunciantes, pero venimos rápidamente para continuar con este análisis y también conversar sobre el Congreso de la República, ¿no? Y cómo el propio desempeño del Parlamento termina afectando o beneficiando a Pedro Castillo. Venimos con eso. Estamos conversando con el politólogo Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas de la UPC, y dejaba una pregunta sobre la mesa. Omar, sí, a ver, el propio desempeño en estos casi 11 meses ya de gobierno, ¿han terminado favoreciendo o afectando más bien a Pedro Castillo? Creo que lo favorecen, ¿no? Creo que el hecho de que tengamos problemas de coordinación, de liderazgo dentro del Congreso también han hecho que
que expliquen un poco, creo que la relativa tranquilidad con la que está el presidente, ¿no? Han habido muchos motivos o muchos factores para esperar un mayor control político, por ejemplo, por parte del Congreso, y hasta ahora solo han censurado a 2 ministros, si no me equivoco, ¿no? Al ministro Gallardo y luego a Condori. En el camino se les caían, ¿no? Como que intentaban ir o renunciaban o habían cambios de gabinete. Betsy, ¿no? Lo de Betsy fue interesante porque fue Perú Libre bajándole el dedo. Y bueno, y ahí empieza, bueno, también tu invitada anterior, la congresista Margot Palacios, que también es un problema que podría inquietar al presidente, ¿no? Pero también es un reflejo de lo que es el Congreso, esta fragmentación, atomización, la rapidez con que el partido de gobierno, el oficialismo se ha partido. Y ahora, bueno, el fin de una legislatura que incluso se ha ampliado. Hay mucho desorden, ¿no? Queda mucho desorden en el sentido de que durante varios momentos se discutía al mismo tiempo vacancia del presidente, si darle o no el voto de confianza a un presidente del Consejo de Ministros y al mismo tiempo también censura o interpelación a ministros, ¿no? Todo al mismo tiempo. Entonces era un escenario bastante confuso donde más bien debieron haber, creo, establecido prioridades. Ahora, o lo que se está esperando, porque una crítica que se le hace al Parlamento es la falta de acciones respecto a lo que se va observando, viendo en torno al presidente Castillo, es que están esperando, pues no están esperando a ver cómo se conforma la mesa directiva, porque probablemente de ahí, si es que las cosas se dan, como ya han planteado muchos congresistas, termine saliendo el próximo presidente o presidente encargado. Es un factor, no es una de esas incógnitas que está pendiente de resolverse. Creo que una anterior a esa probablemente era la situación, la posición que iba a tomar Dina Boluarte en una eventual caída de Pedro Castillo, ¿no? Si iba a jugar como Martín Vizcarra o si de repente, y creo que esto cayó un poco del cielo también, la posibilidad de acusarla constitucionalmente por una infracción relativamente tonta, ¿no? En el sentido de cómo se llega a ese punto. Sacado ese tema, la sucesión queda más clara. Ya no hay tanto una incógnita en torno a la vicepresidenta, sino ya la incógnita pasa a ser la presidencia del Congreso. Y el tiempo ya juega en contra de ¿no? de esta mesa directiva. Se ha ampliado la legislatura, pero ya estamos a menos de un mes o un poco más de que se nombre una nueva mesa directiva. Como bien dices, yo creo que hay mucha expectativa porque inmediatamente uno piensa en sucesiones presidenciales, ¿no? Y es una mesa directiva que, valgan verdades, llega sumamente desgastada a esta etapa, lo digo por la aprobación que vemos en las encuestas, ¿no? Sí. ¿Cuál debería ser el perfil del próximo presidente o presidenta del Congreso, dada la crisis que vivimos hace varios meses? Bueno, lo que ha faltado un poco en ¿no? Que creo que ha habido un poco de falta de liderazgo y falta de coordinación. Este desorden, esta actitud que, como las encuestas lo señalan, lo han golpeado mucho en términos de popularidad, en términos de aprobación, incluso más que el propio presidente. Y necesitaríamos de alguna manera algún tipo de conformación, algún tipo de mesa directiva donde sí esté un poco más alineado los intereses de las bancadas, ¿no? Donde haya un poco más de sensación de que hay un proceso en marcha. Lo que hemos tenido este primer año ha sido una disputa muy fuerte entre extremos, ¿no? Está la bancada más oficialistas ya dividiéndose, la oposición más radical hacia la derecha, que nunca dio tregua, pero nunca logró convencer a nadie, ¿no? A estas bancadas de centro o bisagra, como también les dicen, de APP, de Acción Popular, que jugaban un rol bastante de comodín, ¿no? Iban como que se acomodaban un poco. Y creo que ahí lo que faltó de repente, pensando en el tipo de política que querríamos, pensando en que de repente un mayor control político por parte del Congreso hacia el Ejecutivo, es una mayor coordinación y un mayor liderazgo por parte de la mesa directiva. Ahora, entre estos dos temas, Congreso Ejecutivo y Presidente hoy anuncia que habrá sorpresas en su mensaje el 28 de julio ante el Congreso de la República. Y uno dice, ¿qué más sorpresas ya? ¿No? No es la primera vez, ¿no? Ya lo dijo antes. Se vienen cositas. Se vienen cositas nuevas. No estoy seguro con qué nos podrá sorprender. Lamentablemente, lo que hemos vivido hasta ahora revela que el presidente tiene no muy buena capacidad de aprendizaje, ¿no? Como él mismo decía en esa entrevista famosa con Del Rincón, de que estaba aprendiendo. Sí. Los errores se repiten, ¿no? Y se siguen cometiendo. Hay, por ejemplo, alguna corrección por ahí y se vuelven otra vez a cometer errores.
Lo ideal sería más bien que no hayan sorpresas en 28 de julio, ¿no? Es lo que último que necesitamos. Más bien necesitamos más estabilidad, más predictibilidad en general. Sí, claro, porque a ver, una de las sorpresas para todos fue presentar un proyecto de asamblea constituyente que finalmente fue archivada. Pero claro, te dice, se pasó toda la campaña y gran parte de los primeros meses del gobierno diciendo que no era la prioridad y de un momento a otro lo presenta, ¿no? Eso te genera pues... Mucho ruido, ¿no? Mucha inestabilidad. Capturó el tema durante unas 2 o 3 semanas, pero también asusta. Hay muchas inversiones, mucho inversionista viendo con preocupación lo que pasa en el vecindario en general, lo que está pasando en Chile, un poco lo que está pasando, la incertidumbre de lo que pueda pasar en Colombia el próximo domingo. Y de nuevo, proponer un tema que no estaba en agenda, que no tenía además ni siquiera chances de ser aprobado en la Comisión de Constitución, creo que es esa necesidad de darle vuelta en ese momento a una agenda complicada, ¿no? Y ese es otro punto, ¿no? Que a veces no analizamos tan a profundidad porque estamos más inmersos en los escándalos que van surgiendo, los dichos, la gestión en sí. Es decir, ¿qué proyecto importante, trascendente ha enviado el Ejecutivo? ¿Qué medida de política pública ha implementado para mejorar las cosas, las condiciones de vida de la población? No estamos entrando en ese análisis. No, cuesta mucho encontrar un ejemplo, ¿no? Pensar en algo que haya sido de repente producto de este gobierno. Más bien, han habido anuncios grandilocuentes, y lo dijo en la entrevista de nuevo, esto es la idea de masificar el gas, la segunda reforma agraria, pero nada concreto, nada específico, nada que se haya traducido en mejoras. Y lo contrario incluso, ¿no? Ponerle trabas al proceso de vacunación, las dificultades en la compra de fertilizantes, más bien todo lo contrario, ¿no? Muchas dificultades para poder manejar el aparato estatal. Y además en un año que apunta todavía a ser muy complicado por el lado de los ingresos de la población, ¿no? Sin duda, felizmente dentro de todo tenemos un manejo fiscal, un manejo de la política monetaria relativamente responsable y creo que está ayudando bastante a sortear esta coyuntura. Sí, Oscar Graham y Julio Velarde son los grandes porteros que tenemos en la economía del país. Muchísimas gracias, Omar Aguapara, un gusto, Omar, director de Ciencias Políticas de la UPC. Ya son casi las 10 de la noche, tenemos que despedirnos, pero nos reencontramos el día de mañana, ya saben, minutos antes de las 8:30 de la noche, aquí, por Canal 10 de Movistar, de RPP Televisión, porque, señora, al final todos